En Canadá el gobierno está implementando un control total a la información con proyectos de ley que ya se han aprobado y que tienen que ver con el control de las noticias, de las redes sociales, y hay proyectos en discusión que piden incluso prisión perpetua para quienes hagan comentarios que no le gusten al gobierno. Rapidito la libertad de expresión, porque vos recién mencionabas, Pablo, este ataque a la libertad de credo. Ahora, en cuanto a libertad de expresión, hablemos un poquito del control de Internet en Canadá. ¿Cómo es que en Canadá no se pueden leer las noticias de otros países? ¿Cómo funciona esto? Sí, déjame ver si puedo compartir ahora mismo. Mira, en vivo y en directo voy a hacer esto para que la gente vea realmente el nivel de totalitarismo con respecto a las noticias y todo esto. Pero lo que voy a hacer es, voy a poner una imagen, vamos a ver si se ve. Voy a entrar ahora mismo a Instagram, voy a entrar a una página de Argentina, La Nación Más. Mira lo que dice ahí. Este contenido no puede ser visto en Canadá. En Canadá está prohibido. En Canadá, el gobierno ha bloqueado el acceso a todo tipo de noticia que no esté regulado por el mismo gobierno de Trudeau. Impresionante. ¿Qué significa esto? Les voy a explicar básicamente de manera resumida. El año 2022, en enero, surge una revolución popular democrática, porque viene del pueblo, eso hay que aclararlo bien, donde millones de canadienses, entre los cuales yo me incluyo porque participé de eso, fueron a manifestarse en todas las ciudades, pueblos y rutas de Canadá, lo cual terminó catalizando en una marcha de 60,000 camiones que marcharon a Ottawa para pedirle la renuncia a Trudeau porque están cansados de todo esto que estamos hablando ahora, que son muchos temas, incluyendo la ideología de género, la persecución contra la familia, los padres que están en la cárcel por defender a sus hijos. Eran muchos temas a los cuales había llegado una gota que rebasó el vaso, que era la obligación de los camioneros de encerrarlos por 2 semanas cada vez que cruzaban la frontera de los Estados Unidos. Porque eso fue la cuestión. Mucha gente no sabe por qué los camioneros protestaban. Porque los encerraban por 2 semanas cruzando la frontera viniendo de los Estados Unidos con la excusa de la pandemia. Ok. Poco conoces muy bien la obra de Foe, ese libro Vigilar y Castigar, y que él decía que la situación de pandemia es la condición perfecta para que se dé una sociedad, ¿no es cierto?, de control total. Es lo que ocurrió. Exacto. Entonces, hay una política canadiense que en ese momento era la ministra del Medio Ambiente, Catherine McKenna, que ella dijo, esta revolución popular pasó porque nosotros como gobierno no tenemos control ni de WhatsApp, ni de Telegram, ni de los grupos de Facebook, ni de las redes sociales. Entonces, el gobierno tiene que hacer algo para evitar que en el futuro se dé una demostración popular como esa. Entonces salió una ley en Canadá, hay varias leyes, un paquete de 3 leyes en realidad, por las cuales el gobierno canadiense tiene control absoluto de las redes sociales, el gobierno canadiense tiene control total de los posteos de las redes sociales y comentarios. El problema es que esto todavía no se ha materializado porque están viendo cómo lo van a hacer, porque han propuesto algo de lo cual no saben cómo esa tecnología se podría llegar a implementar a la manera como la hacen los chinos. Y en tercer lugar, han prohibido todas las noticias que sean fuera de Canadá. Entonces, estás en Facebook, no puedes ver noticias. Google, escúchate esta, Google por muchos meses no mostraba ninguna noticia de fuera. Entonces, yo iba a Google y quería buscar una noticia de Argentina, de otro país, no podía entrar salvo que yo usara un VPN de otro país. Impresionante. ¿Qué hizo Google entonces? Fue Trudeau a la sede de Google y le pidió, y esto lo pueden verificar todos en las noticias y los medios públicos. Trudeau fue a la sede de Google e hizo un arreglo con ellos, que a cambio de ellos tener acceso al algoritmo, el gobierno de Canadá, para poder censurar, parar, lo que sea. El gobierno de Canadá en este momento, si quisiese, puede parar este vivo, por ejemplo, para Canadá y bloquearlo en Canadá. Entonces, lo que hizo fue que a cambio de $100 millones anuales, Google puede mostrar noticias en Canadá. Entonces, Google le paga a Trudeau $100 millones al año para Google poder operar aquí y mostrar resultados. Cuando vos pones, por ejemplo, ¿quién ganó las elecciones en Argentina? Yo no podía ver quién ganó en Google. No podía, porque en ese momento no habían hecho un arreglo con el gobierno todavía. Entonces, Google, para poder operar, paga $100 millones. En Facebook, todas las noticias, como yo mostré recién, están bloqueadas. Una persona que quiera entrar a un medio extranjero, porque aquí viene el tema, lo que ha hecho Trudeau es controlar totalmente los medios canadienses. Uno de ellos, que es CBC, el medio más grande de Canadá, recibe $2,100 millones al año por parte del gobierno de Trudeau. La pauta, todos los medios en Canadá, absolutamente todos, los grandes, están todos comprados por el gobierno. Y es algo que lo sabes bien porque nosotros lo sufrimos en Argentina también. Pero aquí en Canadá es peor todavía que en Argentina porque el nivel de control que tiene el gobierno por el tema de la pauta es gigantesco realmente. Ahora, a mí me llama la atención, ahí alguien ponía Corea del Norte y justamente yo estaba pensando sobre todo en el totalitarismo chino. Es decir, si estas cosas nos las contaran sobre China, yo creo que no nos sorprenderíamos demasiado porque estamos habituados a pensar en los sistemas de control total, sobre todo en latitudes asiáticas. Pero en Occidente está la idea
que flota en el aire de que la democracia ha conquistado un terreno indefectible, que ya no hay vuelta atrás, y entre esos pilares o esos países más democráticos, habituamos a creer casi mitológicamente que uno de ellos es Canadá. O sea, Canadá no solamente debe haber puesto mucho dinero para la publicidad, para la propaganda interna de sus medios de comunicación. ¿Por qué todas estas cosas no se ven en medios de comunicación de otros países? ¿Es que también tienen dineros en medios de comunicación de otros países? ¿O es que hay estructuras de poder que miran con simpatía el modelo canadiense, por ejemplo, Foro Económico Mundial? ¿Cómo funciona esto? Para mí, mi teoría al respecto es la siguiente. Bueno, no es tanto teoría o hipótesis, es algo que lo podemos comprobar, pero hay un nexo entre el Foro Económico Mundial y el caso de Canadá. Por ejemplo, aquí yo te voy a mostrar esto. Esta es la página del Foro Económico Mundial. Y en la página del Foro Económico Mundial se afirma que el proyecto de Canadá es el piloto para llevar a la práctica todas las políticas públicas que quiere imponer el Foro Económico Mundial a nivel mundial, ¿no? Con respecto a cuestiones de género, cuestiones de educación, cuestiones de finanzas, cuestiones de identidad digital, cuestiones de dinero digital. Por ejemplo, dentro de Canadá hay todo un proyecto del Foro Económico Mundial donde Canadá es el proyecto piloto para avanzar en biométricas y blockchain para la identidad digital. Esto es una noticia del año 2018, esto no es nada nuevo. De hecho, el tema de la identidad digital es algo que se ha estado hablando mucho en los últimos 2 años, pero aquí en Canadá lo sabíamos porque se anunció públicamente que Canadá iba a ser el lugar de experimentación para la identidad digital, para el seguimiento, para la vigilancia absoluta. Si nosotros vamos, por ejemplo, déjame ver si lo tengo aquí. Esta es la página del gobierno de Canadá, donde habla de tecnologías para controlar el movimiento de personas dentro y fuera de Canadá. Es decir, estamos hablando de un país que es un proyecto piloto del cual tenemos a Chrystia Freeland, que es la viceprimer ministra de Canadá, que es la jefa del board, de la junta directiva del Foro Económico Mundial. Es decir, la mano derecha de Trudeau es a su vez la persona máxima dentro de la junta directiva del Foro Económico Mundial, ¿no? Impresionante. Aquí estamos en la página, ¿no? Y aquí es donde el que dude simplemente pídame los links que se los mando, porque esto es material valioso, entonces para entender, por ejemplo, esa pregunta que me habías hecho recién, ¿no? De por qué hay un silencio mundial con respecto a Canadá, por qué nadie dice nada, por qué esa protección que se le da a Trudeau, ¿no es cierto? Que en otra situación sería imperdonable. Claro, porque es totalmente totalitario, valga la redundancia. Insisto, cuando uno escucha esto, si no te dicen que es Canadá, podés pensar en Corea del Norte, en China. podés pensar en China, podés pensar en China, donde hay un control sobre Internet, y si te dicen que es en América, podés llegar a pensar en Cuba, pero en Canadá, el grueso de la gente cree que es el paraíso de las libertades fundamentales y de la democracia occidental. Ciertamente que no. Aquí tenemos prisioneros políticos, Agustín. Te voy a contar otra cosa. Cuando fue lo de las protestas de los camioneros, como la protesta fue tan grande y era una propuesta pacífica porque el gobierno estuvo provocando todo el tiempo para que esto se saliera de control, entonces el gobierno tener autoridad. Como eso no se dio, Trudeau declaró por primera vez en la historia de Canadá la ley marcial. La ley marcial, que es una ley que según la Constitución de Canadá solamente se puede declarar en un estado de guerra. En un estado de guerra total. El tipo declaró la ley marcial y le comenzó a congelar las cuentas a todo lo que contestaba. Entonces, ¿qué hizo Canadá? Y eso lo traigo en mi último libro, Apaga el celular y enciende tu cerebro. Hizo un contrato con una compañía de vigilancia por medio de inteligencia artificial e hicieron un análisis de todas las redes sociales de Canadá con todos los comentarios y a partir de ahí el sistema de inteligencia artificial identificó los nodos principales, las personas más influyentes y a todas las personas. Mira lo que es el peligro de la tecnología con la política, la inteligencia artificial de la vigilancia para la política. A todas las personas que se identificaron como centrales en cuanto a las relaciones que tenían sociales, les congelaron las cuentas bancarias. Y esto no es ninguna invención, porque mucha gente dice, eso no pasó. Sí pasó. Yo tengo amigos que les congelaron las cuentas bancarias a ellos, a sus familiares. Yo tengo amigos que pasaron días y semanas en la cárcel por haberse quejado contra el gobierno de Trudeau, por haber ido a una marcha pacífica protestando contra Trudeau. Voy a poner algunas noticias. Yo tenía por aquí abiertas en algún lado al respecto, pero fue impresionante realmente el nivel de totalitarismo y cómo el gobierno de Canadá tiene, de hecho, ya preparado un sistema piloto junto con los bancos para controlar el dinero digital. Y aquí se viene el problema, porque cuando se implementa el dinero digital en Canadá, el gobierno te puede cortar
el grifo Claro. para absolutamente todo. No hay manera de quedarse protegido ante una situación así. Te pueden cortar el grifo para que cargues combustible, para que viajes, para que te subas al tren, para que compres comestibles. Claro. Esto es lo que la gente tiene que entender, que es el fin de las libertades tales como las conocemos. Entonces, si vos me decís, por ejemplo, ¿es Canadá un lugar de las libertades? Yo creo que hoy en día es uno de los países donde más sistemáticamente se violan las libertades civiles en el planeta Tierra. De hecho, compite con China, compite con Corea del Norte, siendo que tiene un nivel económico que tal vez engaña esa parte.